Por 20 años fui miembro de una denominación pentecostal llamada Asamblea de Dios, donde me formé como pastor. Obtuve una licenciatura en teología en la Universidad Cristiana de Asamblea de Dios, una especialización en ciencias bíblicas también, con sociedades bíblicas. Fundé 3 congregaciones, luego fui pastor asociado en otras 2, o copastor, para dedicarme a otra área de mi ministerio, que era la docencia. Fui profesor de teología en 3 institutos bíblicos: Instituto Betel de Asamblea de Dios, Peniel de Apóstoles y Profetas, Colegio de Teología del Tabernáculo Bíblico Bautista Central, una de las congregaciones más grandes que hay en San Salvador. También en la Universidad Cristiana, donde me gradué, y en la Universidad Evangélica de El Salvador. En esa universidad, en la Universidad Evangélica, a finales del año 2002 me asignaron una materia llamada Historia del Pensamiento Cristiano, donde tenía que hacer un estudio de la teología en 20 siglos de cristianismo. Ese estudio me llevó a conocer, me llegó a estudiar, no porque yo lo tenía planeado. Fue como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, decía él. Empecé a estudiar la doctrina católica, algo que yo no me imaginaba. Simplemente fue al principio una curiosidad, pero después de estudiar la doctrina católica, de estudiar la historia de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos, me di cuenta que Cristo fundó una sola iglesia, y es nuestra Iglesia Católica. Una sola iglesia. Una. Jesús nunca dijo: edificaré mis iglesias. Jesús dijo: edificaré mi, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y no hay más. Pero no le voy a contar el testimonio sino hasta mañana. Ahorita no. Hoy vamos a hablar de María. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Ese es el texto que se ocupa en el protestantismo para atacar a María. Mañana usted va a escuchar algunas cosas, hermano, que realmente pues espantan. A mucha gente le espantan porque no se dan cuenta o no entienden el nivel de desprecio, el nivel incluso de que se llega a sentir contra María. De María no se habla. Podemos hablar de cualquier cosa en la Biblia. Podemos hablar de los grandes personajes de la Biblia, como Moisés, como Abraham, como David, o de las grandes mujeres que menciona la Biblia, así le dice uno, como Ruth, como Ana, la mamá de Samuel, pero nunca hablar de María. Y un día a mí se me ocurre, siendo pastor, hacer un sermón basado en el Magnificat. Y empiezo a hablar sobre la oración de María, empiezo a hablar de las virtudes de María, lo que yo podía entender hasta ese momento, pues yo era pastor, sobre su humildad, sobre su entrega, sobre su obediencia. Ese fue el peor sermón en toda mi vida. Usted sabe que los pentecostales están acostumbrados que cuando uno está predicando y de repente uno alza la voz y de la gente: amén, gloria a Dios, y empiezan a aplaudir. Ese sermón de María no se oyó, pero ni un solo amén. Y la gente se movía en la banca como que estaban sentados en un hormiguero, incómodos. Fue el peor sermón. Yo dije: nunca más vuelvo a predicar de María, porque se odia a María. No es solo un simple desprecio. Mañana usted va a escuchar en el testimonio lo que le enseñan a uno de María. Pero ese tema, ese versículo, es el que se ocupa. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios.